can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return, filled with purpose, filled with power, granted gifts to lift the world in God's house and in His presence. Hola hermanos, soy el hermano Israel Morales y se me ha pedido que pueda compartir una experiencia en la administración. Primeramente me gustaría compartir el por qué yo creo que es importante ministrar a los demás. El Salvador en el Nuevo Testamento enseñó lo siguiente cuando dijo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Siempre me gusta pensar que al servir a otros estamos sirviendo y estoy sirviendo al Salvador. Es importante saber que Él es nuestro ejemplo, que debemos de seguir, porque Él hizo exactamente lo mismo y tenemos muchos ejemplos de Él en las Escrituras. Al estar sirviendo por mi llamamiento en las auditorías de registros y membresías de la iglesia en una parte del país, se me pidió visitar a un hermano, ayudar en esta visita de ministración para poder encontrar a un joven que ya tenía más de 18 años y que todavía no estaba ordenado al oficio de elder. Al llegar al hogar encontramos, como pueden ver en la siguiente fotografía, a su abuelito tendido en cama, enfermo, siendo cuidado por sus familiares no miembros de la iglesia y dándole el sustento que requería. Yo me preguntaba si los miembros de esas unidades le habían visitado, pero afortunadamente el hermano que me acompañó le conocía. Pudimos bendecir ese hogar, pudimos ayudar a los hermanos que estaban allí, y el amigo del joven que fuimos a visitar, que no era miembro de la iglesia, aceptó escuchar a los misioneros. Yo sé que al estar en el área que nos asignen a ministrar, vamos a tener muchas oportunidades de hacer la obra de salvación y debemos de estar alertas para que esto suceda. Debemos de entender que nuestros hermanos son visitados y nosotros les visitamos para ayudarles a darles el consuelo que el Evangelio puede brindar, pero también a llevarles las ordenanzas que requieren. Si alguien no es todavía un miembro de la iglesia, no ha sido bautizado, debemos de invitarles a escuchar a los misioneros. Si alguien no tiene el sacerdocio todavía de Aarón o de Melquisedec, debemos de invitarles a prepararse o ayudarles a prepararse para llevar esto a cabo, para que entonces puedan entrar al templo y recibir las ordenanzas de la investidura y del matrimonio eterno, si así fuera el caso. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de estas cosas, y cuando sus apóstoles de nuestro Señor Jesucristo entendieron estas cosas, sobre todo Pedro, que fue enseñado por vía del Señor, cuando le dijo: apacienta mis ovejas, y él lo entendió porque él se convirtió en un seguidor, y podemos observar en las Escrituras que dice en Hechos de los Apóstoles: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número tanto de hombres como de mujeres,
tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo sé que cada uno de nosotros podemos llegar a ser ese Pedro, que siguió el ejemplo de Jesucristo, para que nuestra sombra caiga en beneficio de alguno de estos nuestros hermanos y que puedan regresar al redil a través del arrepentimiento, como cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de cambiar nuestras vidas y poder seguir al Salvador a través de las ordenanzas. Yo sé que Dios ama a todos sus hijos y Él es poderoso para hacer su obra, pero nos pide a nosotros colaborar y ayudar para acarrear bendiciones hasta nuestro hogar y hacia nuestras familias. Lo sé y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, queridos hermanos y hermanas, Dios les ama. Y por eso quiere que seamos felices y que retornemos a su presencia. Sé sin duda alguna que las familias son el centro de su plan de salvación. Generalmente, cuando hablamos de obras sagradas que hacemos en el templo por nuestros antepasados, hablamos de los muertos. ¿Pero por qué decimos muertos? Hermanos y hermanas, sé sin duda alguna que están vivos, esperándonos al otro lado del velo, lo que los hace acreedores a las bendiciones y convenios que el Padre Celestial tiene para todos y cada uno de sus amados hijos. Nosotros somos bendecidos porque estamos en este mundo de probación y podemos realizar los convenios que tenemos por nosotros mismos, que es el bautismo, la confirmación, las investiduras y los sellamientos. El hacer historia familiar no solo nos acerca a nuestros familiares antepasados. Al reforzar nuestra identidad, nos determina de dónde venimos. Sé que nuestros líderes han tenido la inspiración del Espíritu, y el Señor sin duda alguna, y no es coincidencia que en estos tiempos haya influido en los avances tecnológicos. Se está acelerando su obra. Family Search es un gran reservorio de historia familiar a nivel mundial, haciendo fácilmente la búsqueda de nuestros antepasados para poder hacer las ordenanzas por ellos en nuestros templos sagrados. Amados hermanos y hermanas, ahora quiero hablarle de mis experiencias al hacer mi historia familiar y las bendiciones que he recibido como asesor de estaca de templo e historia familiar. En un principio, recordando las enseñanzas de niño dentro de la iglesia, sabía que teníamos que hacer nuestro árbol genealógico. Yo no conocía Family Search, debido a que estuve alejado de la iglesia por más de 20 años. Y justo 6 meses aproximadamente de regresar a la iglesia, me topé con varios sitios sobre genealogía, entre ellos Family Search, el cual fue el que más me llamó la atención. Después supe que era un proyecto de la iglesia. Dentro de esta plataforma, aún sin haber regresado a la iglesia, empecé a formar mi genealogía. Posteriormente, en enero del año 2019, me pude bautizar junto con mi esposa. Creo que fue a partir de ese momento cuando empecé a integrar más registros en mi árbol genealógico. Siempre que ingreso al sitio de Family Search para realizar alguna búsqueda o algún trabajo relacionado con historia familiar, inicio con una oración. Siempre en mis oraciones pido que el Padre me dé la oportunidad de encontrar a mis familiares que desean hacer sus ordenanzas. Al cabo de 6 meses de historia familiar, logré llegar a 7 generaciones. Fue algo increíble, hermanos. Los primeros meses sentía y actualmente tengo esa sensación, sin duda alguna. Sé que nuestros antepasados están ahí con nosotros, esperando a ser encontrados y poder generar sus tarjetas para ser bautizados y confirmados o realizar sus ordenanzas. Cuando los encontraba, sentía que la felicidad de encontrarlos no era mía solamente, sino de ellos en su mayoría, por lo que he sido bendecido enormemente, porque por primera vez entré al bautisterio para realizar la obra por ellos, bautizándome en su nombre. Y no solo eso, pude bautizar junto con la ayuda de mi esposa
alguna de mis antepasadas. Como asesor, para mí ha sido un gran reto, porque aún no tengo la suficiente experiencia, pero he aprendido de los hermanos y hermanas que asisten al Centro de Historia Familiar. He podido ayudar a algunos hermanos. He visto cuando se llevan su primera tarjeta, se les ve la felicidad en sus rostros. He visto las lágrimas de felicidad. También he visto frustraciones, a veces por no encontrar a sus ancestros. Pero esas frustraciones en días posteriores son convertidas en tarjetas que pueden llevar al templo. Queridos hermanos y hermanas, ahorita tenemos esa gran oportunidad de irnos preparando para la apertura de nuestros templos sagrados. Hagamos historia familiar. Sé que el Padre nos ama y que su obra se está acelerando. Sé sin duda alguna que esta iglesia vela por todos los hijos e hijas de Dios. Que los templos son los lugares sagrados donde podemos hacer ordenanzas y convenios con el Señor. Sé que nuestro Padre nos ama y que su Hijo Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Sé sin duda alguna que nuestros antepasados nos están esperando con ansias de realizar sus ordenanzas. Sé que esta es la iglesia del Señor y que no existe ninguna otra con el Evangelio restaurado. Hermanos, todo esto se los comparto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este domingo, día de reposo, a la clase del sacerdocio, en el cual vamos a ver un discurso que es titulado Un buen fundamento para el tiempo que está por venir, por el Elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Brigham Young señaló el sitio del templo de Salt Lake City en 1847. Poco después de llegar al valle, las piedras angulares se colocaron el 6 de abril de 1853. Ese día, el presidente Young dijo en la conferencia general lo siguiente: en julio pasaron 5 años desde que estuve aquí y en el espíritu vi el templo a menos de 3 metros de la piedra angular principal. No he preguntado por la clase de templo que debemos construir. ¿Por qué? Porque me fue representado. Nunca he contemplado ese templo sin que la visión estuviera ante mí. Lo veo tan claramente como si estuviese en realidad ante mí. Antes de terminar el templo, Brigham Young vio las necesidades de un edificio que pudiera reunir una gran cantidad de miembros a la vez. Tenía claro en su mente una casa de adoración en forma de domo. En la primavera de 1863 comenzó la construcción del tabernáculo y en otoño de 1867 se utilizaron el tabernáculo y su órgano para la conferencia de octubre. Al saber los planes del Señor para el diseño de Independencia de Missouri, Brigham Young sintió que debía organizar Salt Lake de forma similar. Con la visión clara de la expansión de la iglesia en el oeste, dirigió la colonización de todo el terreno de Utah por el sur hacia México y por el norte hacia Canadá. El templo de San George también se construyó bajo su dirección y fue dedicado en abril de 1877. En agosto del mismo año, el presidente Brigham Young, el maestro constructor, falleció en Salt Lake City. Nuestra vida. Cuando nos asignaron esta pregunta para participar en la clase, pensamos en 3 puntos importantes que nos pueden caracterizar. Primeramente, empezando desde la base, lo que es la fe, ya que la fe es la que nos nutre o que nos da esa esperanza de seguir adelante. Puedo pensar que cuando nos encontramos caminando en un sendero oscuro y lúgubre, podemos encontrar esa luz que nos da dirección y nos guía hacia un lugar mejor, que nos da esa esperanza de dar el segundo paso sin tener ningún temor. Es por ello que pensamos primeramente en nuestra fe. El segundo paso es el ser perseverantes.
Obviamente el hablar de la fe nos lleva al actuar. Ser perseverantes engloba muchas cosas que podemos hacer como miembros de la iglesia, y son esas cosas pequeñas y sencillas que hacen la diferencia en nuestra vida, de nuestro diario vivir. Es la que nos da esa fortaleza, y podemos hablar de muchas cosas importantes en lo que es ser perseverantes. Primeramente el orar, el estudiar Ven Sígueme, vivir el día de reposo, pagar un diezmo íntegro, el ayunar, entre otras cosas. Esas cosas van poco a poco como un ladrillo sobre otro ladrillo, fortaleciendo nuestra fe en nuestras creencias. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que es trabajar diligentemente por nuestro bienestar espiritual. Es el perseverar hasta el fin. El vivir este evangelio no solamente es en un periodo, es un estilo de vida que nos caracteriza. Es por ello que trabajar por nuestro bienestar espiritual debe de ser siempre y constante. Y pensamos que esos 3 puntos engloban algo que caracteriza a nosotros, que es nuestro testimonio. Ya que si nosotros trabajamos en estos 3 puntos, podemos hacer que nuestro testimonio sea firme, que cuando lleguen esas dificultades que nos hagan temblar o que nos hagan dudar, este testimonio, estando en una base firme, no caiga, sino que podamos resistirlo y sobre todo seguir adelante. Es por ello que pensamos que nuestro testimonio debe de fortalecerse diario, para que también de esa manera podamos fortalecer el de otras personas. Realmente es una bendición poder tener este conocimiento, y lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La piedra angular en mi vida personal considero que serían 3 cosas. La primera es el Libro de Mormón, ya que pues es el fundamento sobre el cual las personas son convertidas en el Evangelio de Jesucristo. Entonces el Libro de Mormón nos ayuda a reforzar nuestro testimonio de la restauración, de que Jesucristo vive y de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días realmente es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. La segunda cosa que considero yo que es un pilar fundamental es el seguir aumentando nuestra capacidad de recibir revelación personal. Como lo dijo el presidente Nelson, que mencionó que en los días futuros sería imposible sobrevivir espiritualmente si nosotros no aumentamos esa capacidad. Entonces lo podemos aumentar a través de la oración y el estudio constante de las Escrituras. Y la tercera sería el poder fortalecer y renovar nuestro testimonio en cuanto a Jesucristo y a su expiación. Entonces, la expiación de Jesucristo es la parte central del plan de salvación, y debemos siempre procurar conocerle mejor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, conocer el propósito de la expiación en nuestra vida de manera activa. Y de esa manera, pues, yo considero que serían los pilares en mi vida personal. John R. Moyle vivía en Alpine, Utah, a unos 35 kilómetros del templo de Salt Lake, donde trabajaba como capataz de los artesanos durante la construcción del mismo. Para llegar al trabajo a las 8 de la mañana, tenía que ponerse en camino a las 2 de la madrugada del lunes. Terminaba la semana de trabajo a las 5 de la tarde del viernes y volvía caminando a casa, donde llegaba poco antes de la medianoche. Repitió ese horario todas las semanas durante todo el tiempo que sirvió en la construcción del templo. Un fin de semana, cuando estaba en su casa, una de las vacas se puso nerviosa mientras la ordeñaba y le dio una patada en la pierna y le destrozó el hueso un poco más abajo de la rodilla. Con la atención médica de las que disponían en esas zonas rurales, su familia y sus amigos sacaron una puerta de sus bisagras y lo ataron a esa improvisada mesa de operaciones. Tomaron una sierra que habían estado empleando para cortar las ramas de un árbol cercano y le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Cuando por fin, más allá de cualquier posibilidad médica, la pierna empezó a sanar, el hermano Moyle tomó un pedazo de madera y se hizo una pierna artificial,
Primero caminó por la casa, luego alrededor del jardín, y finalmente se aventuró a caminar por su hacienda. Cuando sintió que podía soportar el dolor, se puso la pierna, caminó los 35 kilómetros hasta el templo de Salt Lake, se subió al andamio y cincel en mano, grabó en la piedra: Santidad al Señor. Pablo enseñó a los efesios acerca de la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y siendo esta parte como para mí de las más importantes que he aprendido, porque como todos lo sabemos, la importancia de Jesucristo en nuestras vidas nos ayuda a poder tener un cimiento firme, en lo cual yo he podido sentir ese cambio en mi vida al poder, como dice aquí, centrar Jesucristo en nuestras vidas, que pueda ser pues un pilar, un soporte. El Elder habla acerca de una jugadora de fútbol de primera división, cuando conoció a su esposa y se casó con él, quien estudiaba ontología. Dice que ellos fueron bendecidos con una hermosa, preciosa hija. Ella se enfrentó valientemente a varios tipos de cáncer durante 6 difíciles años, a pesar de las aflicciones emocionales y físicas que siempre estaba presente en su vida. Ella confiaba en su amoroso Padre Celestial y con frecuencia muchos de sus seguidores en las redes sociales le citaban una frase por la que era muy conocida: Dios está en los detalles. Una de sus publicaciones en las redes sociales escribió que alguien le había preguntado cómo puede seguir teniendo fe en todo el dolor que le rodea. Ella respondió firmemente que estas palabras: porque la fe es lo que se hace seguir adelante en estos oscuros momentos. Tener fe no significa que no te va a ocurrir nada malo. Tener fe me permite creer que de nuevo habrá una luz y esa luz será incluso más brillante, porque he cambiado a través de la oscuridad. Por mucha oscuridad que haya presenciado a lo largo de años, he sido testigo de mucha luz, más luz. He visto milagros, he sentido la presencia de ángeles, he sabido que mi Padre Celestial me sostiene. No habrá experimentado nada de eso si la vida fuera fácil. Quizá desconozca el futuro de la vida, pero está así con la fe. Escojo tener fe, escojo caminar únicamente en la oscuridad, porque sin fe lo único que queda en la oscuridad, su inquebrantable testimonio de fe en el Señor Jesucristo, en sus palabras y sus actos. Fue una inspiración para los demás. Aunque su cuerpo estaba débil, elevó a otros para que fueran más fuertes. Entonces esa parte para mí fue como algo muy importante que yo pude aprender. Creo que a veces tenemos desafíos en nuestra vida y pensamos que son más grandes de lo que no son, y vemos a nuestro alrededor a las personas que nos rodean, a nuestros amigos, familiares, y realmente vemos que a veces tienen problemas más grandes. Entonces yo quisiera terminar con mi testimonio. Yo sé realmente que Jesucristo vive, que hay un amoroso Padre Celestial y que Él realmente también nos ama y desea, como digo, siempre pues vernos felices. Sé que a veces hay momentos difíciles en la vida por situaciones como la de esta joven, pero lo que nos puede fortalecer en esos momentos es poder ejercer nuestra fe y saber cuál es el propósito de esta tierra, de venir y ser probados y saber que no va a ser fácil. Sé que si también nosotros ponemos cuanto podamos, el Señor va a poner su mano y nos va a ayudar. Y los milagros, hermanos, existen, esos están ahí. Siempre y cuando nosotros podamos creer en ellos, podremos ver esa luz, como dice esta joven, esa luz que nos va a iluminar en la oscuridad y nos va a hacer cambiar. Sé también que Dios nos ama.
al igual que un padre y una madre ama a sus hijos. Sé también que esta es su iglesia verdadera y que a medida que podamos seguir dando lo mejor en nuestra vida, podemos recibir bendiciones. Y a pesar de estas situaciones en las que estamos viviendo por esta enfermedad, hay que reconocer y ver la luz del Señor. No todo es oscuridad, también podemos ver pues esa luz, que todo va a salir con bien, hermanos. Y pues esto es un poco de lo que yo pude y quiero compartir con ustedes de la clase, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.